por el interno y dicen, pastor, esa palabra me tocó, esa palabra hizo algo en mi vida, porque finalmente nunca será el hombre. El hombre es solamente ¿qué? Hombre. El hombre se puede reemplazar, Dios no se puede reemplazar. Y si la palabra es de Dios, tiene que ministrar nuestras vidas, tiene que ministrar nuestros corazones. Hoy el mensaje va a ser un poco más corto porque tenemos la oportunidad de bajar estas hermosas personas a las aguas, así que va a ser un poco más corto, pero igual es la palabra del Señor. Estamos hablando de familias, y es que cuando se trata de familia tiene que ver ¿con quién? Con todos nosotros. Hace 8 días les decía, ¿quién no tiene una familia? Todos tenemos una familia. Más allá de que nos llevemos bien, mal, regular o como quiera que sea que nos llevemos, todos tenemos una familia y tenemos que procurar para que esa familia siempre esté en el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Que las familias estén ¿cómo? En bendición. Que nuestras familias estén en bendición. Que realmente podamos nosotros tener la seguridad de que bendición no es lo que hoy podemos traer como provisión a casa, que bendición no es exactamente que podamos darnos los lujos que queremos darnos, sino que bendición es tener a Dios habitando en medio de nosotros, ¿sí? Y empezamos a hablar hace 8 días acerca de los hombres, ¿no? Hablamos en el libro de Efesios, que también hoy vamos a leer en Efesios capítulo 5. Empezamos a leer la parte donde algunas mujeres no dijeron amén, pero terminaron muy animadas diciendo amén después de la explicación, porque empezamos en el versículo 21 hablando del sometimiento de unos a otros en el temor de Dios. Y así, para ir rápidamente, dijimos que para que un hogar funcionara debía estar bajo el temor de Dios, que si el hogar, que si la familia estaba bajo el temor de Dios, todo iba a funcionar, que cuando se sale del temor de Dios, automáticamente todo empieza a fracasar, porque cuando se pierde el temor de Dios, se puede hacer cualquier tipo de brutalidad, cualquier tipo de cosa para llevar la familia al fracaso. Entonces vamos a leerlo nuevamente, por favor. Efesios capítulo 5, vamos a leer del 21 en adelante. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahí donde las hermanas dicen amén. Bueno, gracias. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Una nueva oportunidad de decir amén. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahí es donde los hombres son los que decían amén. Creo que estamos transversando los roles. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Tu palabra es una bendición, una gran bendición, Señor. Y poder hoy, Señor, compartirla, poder tomarla, poder asimilarla y sobre todo poder llevarla a la práctica será algo, Señor Dios, que necesitamos, Padre, que nos ayudes. Por favor, en el nombre de Jesús, Señor, toma nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias, Señor, y ayúdanos a componer todo lo que nos es necesario componer. Ayúdanos, Dios, para que tengamos hogares realmente bajo la cobertura tuya, bajo la bendición que es tuya, Señor, en Cristo el Salvador. Amén y amén. ¿Cuál es el hogar que no tiene problemas? Ninguno. Yo creo que los problemas hacen parte de la misma familia, ¿no? Cuando no es una cosa, siempre será ¿qué? La otra. Y cuando se trata de problemas, no sé por qué extraña razón, siempre estamos buscando ¿a quién? Señalar. O sea, yo creo que fue fulano, yo creo que es sultano, yo creo que es menguano, pero muy pocas veces nos detenemos a mirar ¿cuál es la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros dentro de los problemas que surgen en el hogar? ¿Cierto? En vez de estar buscando a quién echarle la culpa, deberíamos nosotros más bien concientizarnos de qué estamos haciendo cada uno de nosotros para que nuestro hogar cada día sea mucho mejor, para que nuestra familia sea una familia realmente en bendición.
Entonces, les comentaba que hace 8 días hablamos sobre esta parte y decía, sí, claro, por supuesto que el hombre es la cabeza, así como Cristo es la cabeza, así que la mujer, ¿qué debe hacer? Someterse al varón. Pero llegamos a una conclusión. ¿Cómo se somete la mujer al varón cuando el varón no es un varón de Dios? Cuando el varón no ha aprendido a asumir con responsabilidad el plan que Dios le puso en su vida. No somos varones simplemente porque hablamos duro. ¿Recuerda que les dije? Hemos olvidado el rol de ser hombres y pensamos que ser hombres es alzar la voz, que es gritar, que es maltratar, que es exigir, que es demandar determinadas cosas. Pero la Escritura nos manda a nosotros los hombres a ser varones a la manera de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enmarca como sacerdotes. No voy a repetir el sermón porque hace 8 días lo dije. Somos sacerdotes de nuestra casa. Y el sacerdote es el hombre que está encargado de ¿qué? De buscar a Dios, su presencia y ministrar su familia. Pero encontramos un fenómeno muy grande en medio de las iglesias, y es que las mujeres son las que están asumiendo ese papel, ¿no? Entonces son las mujeres las que más asisten y el hombre casi que, bueno, voy a ir a la iglesia, está bien. Pero cuando necesitamos que la mujer se someta a nosotros y le decimos, tienes que someterte, ¿no? Tienes que someterte. Y tenemos que empezar por someternos ¿a quién? A Dios. No hay autoridad si no viene de parte de Dios. No hay autoridad si no viene de parte de Dios. Y esa autoridad nos la da el Señor cuando nosotros nos sometemos a Él. Entonces ahora tenemos autoridad. No solamente somos sacerdotes, sino somos protectores de nuestra casa. Tenemos que aprender a dar la cara. Tenemos que aprender a ser responsables con nuestra familia. Tenemos que aprender a cuidarla. Y a cuidarla no es solamente a tratar de que tenga el mejor bienestar, sino a cuidarla también en oración. Como varón de su casa, usted debe orar por su esposa, debe orar por sus hijos, debe estar continuamente orando para que sea Dios, ¿qué? Guardándoles. Aunque eso también funciona ¿para quién? Para la mujer. Yo les he dicho, estamos en la obligación de orar los unos por los otros. Y nosotros como hombres oramos, Señor, guarda a mi esposa, Señor, de toda infidelidad. Ay, pastor, no se meta con mi esposa. Guarda a mi esposa de toda fornicación, de todo adulterio. Ay, pastor, ¿qué esposa tiene usted? No, ore. Usted tiene que estarla acercando ¿con qué? Con oración. ¿Y las mujeres cómo van a orar por los hombres? Guarda ese santo varón de Dios. Ese que no mira para ningún lado. No, lo mismo. Guárdalo, Señor, del adulterio. Guárdalo de la fornicación. Guárdalo así mismo, de la misma manera. Ay, pastor, pero hermano, hoy el diablo más que nunca anda desbaratando hogares. Hay un espíritu que se llama, en la parte de angelología, que se llama Asmodeo. Y Asmodeo está encargado de ¿qué? De destruir los hogares, de destruir las familias de una o de otra manera. Entonces debemos estar orando los unos por los otros, pero óigame bien, nosotros los hombres siempre tenemos que llevar ¿qué? La iniciativa. Es el hombre el que dice, bueno, nos reunimos familia, vamos a leer la escritura. No se va a jalar un sermón de 2 horas donde la familia diga, oh, qué jartera. No, pero sí tomar una palabra, ponerla a los hijos, ponerla en la familia, un devocional, algo corto, pero algo que inspire a la familia a buscar de Dios. Que cuando la gente llegue a casa diga, ¿dónde está el varón de esta casa? Qué pena, en este momento no le puede atender. ¿Por qué? Porque está encerrado con su hacedor. ¡Wow! El sacerdote de la casa. Además de ser sacerdote, protector, debe ser ¿qué? Proveedor. El que se mete la mano al bolso. Los hombres dicen, ay, ay, ay. Sí, hay cosas que son ay, 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 ¿no? Ese es el que se mete la mano al bolso. Y les decía que lamentablemente, como los roles se han cambiado hoy, cuando la mujer es la que provee, cuando la mujer es la que está sustentando el hogar, entonces el hombre pierde el liderazgo en casa. Y al perder el liderazgo, no solamente se pierde eso, sino se pierden los roles de la familia. Entonces resulta que el hombre ya es el que resulta lave que lave, planche que planche, sí, y jajaja, y el que tiene la cocina arregladita, el que tiene esto, y la mujer es la que está ¿qué? Trayendo el sustento. Ay, pastor, pero la mujer debe ayudar, claro. Nosotros también debemos ayudar, pero no debemos cambiar los papeles. Uno de hombre debe esforzarse para mantener su casa, ¿cómo? En bendición, en bendición.
Eso me lo enseñó a mí mi padre sin conocer los principios de la palabra del Señor. Es simplemente ¿qué? Cultura, hermano. Pero hoy encuentra unos semejantes flojones en la casa a las 9, 10 de la mañana durmiendo, hermano, y la mujer por allá laborando, la mujer por allá lavando, por allá haciendo quién sabe qué cosa, y los tipos por allá simplemente con las manos en el bolsillo esperando que la mujer llegue con la provisión. Pero cuando se trata de jajajay, jajajay, entonces él es el varón de la casa y la mujer tiene que sujetarse. Porque la palabra de Dios dice que tiene que sujetarse. No, tiene que cumplir su función, mi amado hermano, para que pueda realmente ¿qué? Tener la autoridad de Dios. Entonces, lo segundo que vamos a ver que es el papel de la mujer. El papel de la mujer. Cuando la mujer ve a un varón en esta actitud, según la Escritura, ¿qué debe hacer? Debe someterse a su esposo. Y someterse no es un asunto dictatorial, no es un asunto de que es que tienes que hacerlo. Se somete ¿por qué? Por amor, por amor. ¿Cómo hizo el Señor? Amó a la iglesia. ¿Y cómo se sujeta la iglesia al Señor? Por amor. La mujer se sujeta por amor. La mujer se sujeta porque sabe que hay amor. Proverbios 14:1, ¿qué dice la palabra? Proverbios 14:1. ¿La mujer qué? ¿Alguna vez se ha preguntado por qué la Biblia no dice el hombre sabio o la mujer y el hombre sabio? Habla específicamente de quién, de la mujer sabia. La mujer sabia es la que edifica su casa. La necia, ¿qué hace? La necia forma un desorden terrible en casa. La sabiduría, esa sabiduría que no es la sabiduría de los hombres, esa es la sabiduría que viene de parte de Dios. Mujeres del Señor, les voy a decir algo que de pronto me va a costar la cabeza a mí, pero cuando una mujer es sabia en Dios, ¿sabe qué? Finalmente los hombres tenemos el liderazgo y ellas tienen el sartén por el mango. Cuando la mujer sabe ser sabia, ¿sabía eso? Pero cuando la mujer vive en un continuo conflicto en su corazón, en un continuo conflicto en su vida, cuando no ha podido de alguna manera ver las maneras de Dios en ella, esa mujer lo que hace es generar conflicto en casa. Es lamentable que las mujeres hayan perdido esa capacidad que Dios les dio, no solamente para administrar, sino para manejar su casa ¿con qué? Con sabiduría, con responsabilidad, con la interesa de que ellas cumplen un papel protagónico. Yo sé lo que es uno ser hombre. Llegan dos, a ver si esto es cierto, ocurre solamente en mi casa. Llegamos los dos de salir. Ella llega a la cocina, ¿a dónde llego yo? Uy, ¿cómo saben? Uno llega afanado buscando el control, ¿no? ¿Dónde está el control? Ella llega afanada buscando el sartén. ¿Ah? ¿Sí? ¿Pasa o no pasa? Pasa así. Pasa así. Dios creó en la mujer algo muy especial, de verdad. Algo especial, pero hay mujeres que desafortunadamente no cumplen su rol. Y no es que sea machista. Hay mujeres que mantienen la casa patas arriba, a toda hora un desorden, a toda una tremenda suciedad. Hay mujeres que no se afanan por mantener los vestidos de ese hombre correctamente. Hay mujeres que simplemente viven de la cantaleta, viven de la rencilla, del esto, y pretenden tener un hogar ¿cómo? En bendición. Y qué triste que algunas de esas mujeres sean de las que vienen a la iglesia. Y piensan equivocadamente que porque vienen a la iglesia todo está bien. Oiga, pero ¿por qué está todo así? Ay, ¿no es que hoy tocaba ayuno? No tocaba ayuno. El ayuno hace parte de su fe, de su devoción, pero usted debe mantener su casa ¿cómo? En orden. Eso hace parte de su sabiduría. La sabiduría no es solamente, Señor, ¿qué voy a hacer con esto? No, la sabiduría es la manera como vas a levantar a esos hijos. La sabiduría es cómo te vas a poner de acuerdo con ese hombre para educar a esos hijos. Uno de los más grandes conflictos que tenemos en casa es que el hombre dice una cosa y la mujer dice otra. No pasa eso. Entonces el hijo viene y dice, papá, ¿puedo ir al parque? ¿Ya hiciste la tarea? No vas al parque. Ay, mami, es que mi papá no me dejó ir al parque. Bueno, vaya y ahora viene y hace la tarea. ¿A dónde está la sabiduría? ¿A dónde está la forma? ¿A dónde está la manera de Dios? ¿Ves? Entonces, lo que estamos generando es un conflicto de intereses, donde hay una competencia tal vez por ganar el afecto del hijo, pero no nos damos cuenta que nos estamos dañando el uno con el otro, y fuera de eso estamos dañando ¿a quién?
a nuestros hijos, mujeres de Dios, pídanle sabiduría al Señor, porque ustedes son las que edifican la casa. Nosotros la lideramos espiritualmente, pero ustedes la levantan. Ojo con eso, ustedes la levantan. Nosotros somos los sacerdotes, los varones de Dios. Digan amén. Amén. Somos los sacerdotes del Señor. Pero no tenemos a dónde ejercer el sacerdocio si la mujer no levanta la casa. Ella edifica la casa. La mujer sabia edifica la casa. La necia, ¿qué hace? Deja todo ahí por doquier y finalmente acaban ¿qué? En una rencilla. Entonces ese es el papel. Ahora la mujer se sujeta al esposo porque el hombre es un hombre temeroso de Dios. Por eso todos nos sujetamos en el temor de Dios y vemos crecer a nuestros hijos como en bendición. Perdón, voy rápido porque hoy el tiempo es mucho más corto. Luego dice, esto quiero no dejarlo pasar por alto. Por esto, versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola. ¿De qué habla ese versículo? De independencia, hermano. Independencia. Yo no sé si a usted le enseñaron ese proverbio, no lo va a buscar en la Biblia porque no está, pero ese proverbio que dice que el que se casa, ¿cómo es? Quiere casa y el canasto para la clase. Bueno, alguna cosa así. Esa Biblia casi no me la sé, pero más o menos la idea es esa, ¿sí? ¿Qué es eso? Salió de casa, ahora tiene que aprender a resolver sus cosas. ¿Cómo? En casa. Pero es lamentable, muy lamentable, que hogares que llevan ya un tiempo establecidos y todavía, hermano, todavía anda mamá o papá o alguien de la familia interviniendo en las decisiones de la casa. No. Si saliste de casa, ahora vamos a hablar de eso, vas a honrar a tu padre y a tu madre, pero ellos están ajenos, óigame bien, a lo que pasa en tu casa. Tú tienes que aprender a resolver las cosas de tu casa con la dirección de Dios, con el diálogo con tu esposo, con tu esposa y no metiendo a tu familia. Si algo destruye los hogares es meter la familia en la casa, hermano. Es que es mi hermanita que quiero mucho, quiérala. Es que mi mamita, claro, atienda a su mamita, hay que honrarla, hermano, pero no permitas que ella esté metiéndose en los asuntos de la casa, porque eso no genera bendición. Se unirá el hombre a su mujer, los dos saldrán de su casa y serán ¿qué? Una sola carne. Ellos van a aprender todo. Algún día les dije, ¿dónde está la universidad para aprender a ser padres? ¿Dónde está el curso básico para aprender a ser hijo? No, esto se aprende ¿cómo? En la vida. Y si tienes a Dios, pues vas a acudir ¿a quién? A Dios. Pero no permitas que elementos extraños, y discúlpeme si les llamo elementos extraños, se inmiscuyan en las decisiones de su casa. Si bien es cierto que nuestra familia la respetamos, la honramos, pero también es bien cierto que hay que aprender a fijar ¿qué? Parámetros dentro de la casa. Yo recuerdo hace muchos años, y no porque no vino mi mamá, porque igual me va a ver por la internet, estoy jugándome un almuercito esta semana tal vez, pero yo recuerdo que hace unos años llegó mi madre a prepararme unos huevos. Dijo, ay, es que no le prepara los huevos a mi hijo como yo se los preparo. Le dije, mami, no me ha dejado morir de hambre todos estos años. Yo sé que eso le molestó a mi mamá, pero no era un argumento, ¿sí me hago entender? No hago un argumento. En detalles como esos, tú permites que se inmiscuyan, tú permites que se metan. Ay, pero no le levante la voz a mi mamá. Claro, no le levante la voz a la suegra, aunque sea suegra. No se la levante, hónrala, respétala. Pero ella también debe aprender a ¿qué? A respetar. Pero ella no respetará a la medida que usted le permita ¿qué? Entrar, a la medida que usted le permita inmiscuirse en cosas. No, marque límites. Qué bueno mi mami que haya venido, qué bueno mi papi que haya venido, pero mi casa es mi casa. ¿Quién manda en mi casa? El sacerdote, la mujer que edifica su casa. Tenemos conflictos, ¿a dónde los vamos a resolver? En casa. Pero a esta hora de la vida todavía pensando, ay no, pues entonces me voy para donde mi mamá. Y la muy señora, con todo y que sea señora, una sinvergüenza que va a alcahuetear, que su hijo le llegue ahí. Ahora si usted es la suegra, no alcahuetee nunca eso, hermano. Ya se casó, mire a ver qué hace. Ay no, me pone mi mamá. No, aquí no, hermano. Mire a ver si decidió irse de su esposa, mire a ver para dónde se va, pero a mi casa no entra, usted ya se fue. Y ahí sí póngale la Biblia. Dígale, dejará a su padre, su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aprender eso, independencia. Pastor, pero a veces necesitamos una ayuda.
Yo le digo sí. Y no quiere decir que no hayan suegras o suegros sabios, los hay. Pero si usted los ve que están con determinada inclinación hacia su hijo, hacia algún lugar, no acuda a ellos, acuda a una persona foránea. Para eso estamos los líderes de la iglesia también, en ocasiones, para ayudarles. A veces en la pareja se necesita un árbitro, ¿sabía usted? A veces es complicado hablar entre la pareja y cada vez que se va a hablar lo único que se encuentra es una discusión. Entonces se necesita un tercero, y ese tercero ojalá sea una persona de Dios, inspirado en Dios, que sepa las cosas de Dios para poder guiar nuestras vidas. Pero la familia casi nunca es la mejor consejera. Ay no, pero ¿cómo se va a meter con mi hermanito tan querido que es él? Sí, usted lo ve queridito, pero no sabe lo guache que es el tipo en la casa. ¿Sí? Usted lo ve muy formalito y la mamá siempre va a sacar, ay no, es que mi hija, cuando usted se la llevó, eso era la niña de la casa. Sí, pero no sabe lo que se ha vuelto un patico. No se rían, que es un patico. Dicen que es una mezcla de pantera, tigre y cocodrilo. ¿Sí? Ha sufrido una transformación. ¿Ah? Y dice, no, es que mi esposa es un patico. No. Déjala ahí, déjala ahí. Entonces, por favor, aprendamos a tener esa independencia de nuestra familia. ¿Y dependencia más de quién? De Dios, dependencia de Dios. Voy a saltar al 6, capítulo 6. Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Obediencia. ¿Obediencia a quién? A nuestros padres. Hay algo que seguramente la mayoría de gente que son adultas lo ha notado. Y es que hay un momento determinado donde uno manda sobre los hijos. Entonces hijo, vamos para la iglesia, hijo, vamos para esto. ¿Y el hijo qué hace? ¿Para dónde vamos hoy? Para el parque. O sea, el hijo no cuenta. Pero hay un momento donde el hijo dice, ¿y por qué vamos al parque? ¿Y a qué vamos a la iglesia? Yo no quiero ir a la iglesia. ¿Sí? Y llega un momento donde se avanza más en la vida y ya, ahora el padre es el que le dice, oiga hijo, ¿y si hacemos esto? ¿Sí? El padre y el hijo entra a tomar ¿qué? Decisiones. ¿Sí? ¿Se ha dado cuenta cómo se va generando así? Entonces ya uno dice, oye, vamos a hacer esto. Hijo, ¿qué te parece esto? Y no es que sea malo, nunca será malo. ¿Sabe cuál es el problema? Que no podemos perder el lugar que nos corresponde a cada uno en el hogar. Porque el hijo, no importa qué tan sabio, qué tan educado sea, qué tan mayorcito sea, siempre seguirá siendo ¿qué? El hijo. Y el padre seguirá siendo el padre. No se puede perder eso. Ya entra a tomar decisiones, ya es una persona adulta, tal vez preparada, tal vez es una persona que podemos consultar, pero sigue siendo el hijo. Nunca dejará de ser el hijo. Y uno como padre tampoco deja de preocuparse por ellos. Yo no sé cuántos años tiene Raúl, pero tiene hartos. Pero eso es cosa de la mamá, ¿no? O sea, a mí no me mire. Y sí, y todavía... Y yo me admiro, yo le decía que día a alguien, porque nosotros tuvimos un hogar muy difícil, difícil no es nada. Un día que no venga Marlene les cuento. Y muy complicado. Y yo me propuse en el Señor, todavía no he logrado todo, a ganarme el corazón de mis hijos, a ganarme el corazón, a ser diferente. Y yo hoy le doy gracias al Señor porque Raúl, ya siendo un hombre alto, todo varón así grandote y con barba, viene y donde me ve me da mi beso. ¿Sigue siendo qué? Mi hijo, no importa qué tan grande sea. Y así son mis otros dos hijos, donde me ven, papi, ¿cómo está? Pum, un beso, qué rico. Siguen siendo mis nueras, ahora tengo hijas que no las parimos nosotros. ¿Siguen siendo qué? Mis hijos. Y yo aspiro que así sea siempre, que haya ese respeto y que también estén en obediencia. Ahora ellos conocen la vida, ellos conocen cosas, pero yo sigo siendo ¿quién? El padre. Y hay ocasiones donde tengo que decirles, no hijo, eso está mal, eso no es correcto. Y ellos deben como hijos que aprender a hacer, a obedecer. Mira el versículo siguiente, el 2, dice, honra, coloca el 2 por favor, honra a tu padre y a tu madre.
que es el primer mandamiento con promesa. La palabra honra significa reconocimiento. La palabra honra es reconocer a tus padres como las personas que Dios escogió para traerte a la vida. ¿Quién de ustedes tuvo la oportunidad de escoger a su padre o a su madre? Ninguno. ¿Quién hizo la escogencia? ¿Y se equivocó Dios? Porque hay quienes reniegan de eso. Porque hay quienes se atreven a levantar la voz al cielo para decir: ay, pero ese papá que a mí me tocó, pero esa mamá que a mí me tocó. No, la Biblia dice simplemente honra a tu padre y a tu madre. Tal vez no haya sido la mejor persona, porque nuestros padres se equivocaron como también nosotros nos equivocamos. Y tal vez se equivocaron más de lo que nosotros nos equivocamos. Pero eso no quiere decir que nosotros ahora les vamos a irrespetar o vamos a levantar nuestra mano para juzgarles. No somos jueces absolutamente de nadie, y mucho menos de nuestros progenitores. Sé que hay casos difíciles en la vida. Casos donde hombres han abusado de sus hijas, casos donde han habido todo tipo de aberraciones en casa. Pero ¿sabe una cosa? Detrás de todo esto siempre ha estado Dios, y tienes que aprender a honrar. No solamente honrar es reconocer, sino tener la capacidad en Dios para perdonar. Porque si no perdonas, nunca vas a poder honrar a ese padre y a esa madre. Debes inspirarte en Dios, que nos perdona absolutamente todo. Pero es que es difícil. No importa qué tan difícil sea. Si tienes a Dios en el corazón, lo vas a hacer, porque la Escritura dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Honra a tus padres, honralos, bendícelos, dale gracias al Señor por ese hombre, por esa mujer que Dios usó. Bendícelos con todo tu corazón. Pero es que me dolió, me hizo. Sí, vas a sobreponerte a eso. Vas a aprender a hacer las cosas a la manera de Dios, porque esa honra va a beneficiar tu vida y tus generaciones. Mientras no logres romper eso, eso va a generar una cadena de maldición que va a estar también sobre tus hijos. Esta semana hablé con alguien y le conté un episodio de mi vida, no muy bueno. De hecho, que tengo más episodios malos que buenos, ¿no? Sin Cristo eso es. Y recuerdo que una vez mi padre, ya siendo yo un hombre adulto, creo que estaba en el ejército o había salido del ejército. Imagine uno con 19 años saliendo del ejército, se cree Superman, ¿no? Sí, eso se cree que eso llega a la tienda y se cree el que más pelea y todo. Y fue mi papá a llamarme la atención, resultamos discutiendo y vino a levantarme la mano y yo me le paré también. Y no es que me sienta orgulloso de eso. Yo recuerdo que yo me le levanté también y le dije: bueno, ¿cómo es? Y como yo había visto que él maltrataba a mi mamá, y le dije: no le vuelve a poner una mano a mi mamá. O sea, ya ahora sí es que hay un varón en la casa. Y bueno, fue una situación, imagínense lo incómodo, lo tremendo. Pero fue una situación que marcó mi vida durante mucho tiempo. Y aún después de muerto mi papá, tuve que superarlo. Ya se había muerto él, llevaba ya 3 años de muerto y me había pedido perdón, pero yo tenía todavía todo eso en mi corazón. Eso no es honra, eso es una deshonra. Cuando te acuerdas de lo malo que han hecho contigo, pero no te acuerdas que tú también has generado situaciones en contra de ellos. No, honra a tu padre y a tu madre. Es el reconocimiento, sí, Señor, me diste un padre, una madre, Señor. Tal vez ni siquiera conozco a ese que es mi padre, pero lo bendigo. Si está vivo, lo bendigo en el nombre de Jesús. Y te doy gracias porque a través de él trajiste mi vida a este mundo. ¿Difícil? No. Si lo miras desde la perspectiva de Dios, no lo es. Honrar no es solamente reconocer, honrar es obedecer. Por eso el versículo dice obedecer, obedecer. Cuando tú honras, ¿qué haces? Te sometes, obedeces. Obedeces. Eso es honra, ya hablamos de eso. Y honrar también, ¿qué es? Tener cuidado de ellos. Aprende a tener cuidado de sus padres. Porque ¿hacia dónde vamos nosotros? Hoy mandamos, hoy gritamos, hoy esto. Y nuestros hijos se van creciendo y nuestros años van menguando. Nuestras fuerzas también. Y nos empiezan a salir canitas. Y ellos empiezan a ponerse en sus mejores años. Y qué lamentable que un hijo tenga que después decir:
Ay, ¿qué hacemos con papá? ¿A dónde lo mandamos? No, es que allá hay un, ¿cómo se llama? Un ancianato, allá hay un ancianato muy bueno, mejor que la casa. Sí, eso pretende los hijos creer que es mejor que la casa. Lo hablábamos esta semana con alguien. No, qué mejor que uno pueda hoy sembrar en sus hijos y que sus hijos también le reconozcan a uno como ¿qué? Como su padre, que lo honren, que digan, bueno, papá y mamá está entrando en la decadencia, pero es mi papá y mi mamá, yo lo quiero tener, que los hijos se lo peleen a uno y no que se peleen por tenerlo a uno. No pasa eso. ¿Ah? Que los hijos digan, ay, vea, es que mi mami no la dejas aquí, hace cuánto que no dejas a mamá en casa, y que no digan, no, ya se cumplió, hoy 15 días, le toca a usted. Qué tristeza, qué bueno que uno como hijo pueda tener un lugar y pueda decirle a papá y a mamá, venga, pase sus días de ancianidad conmigo. Ah, es que papá molesta mucho con Jota, que no importa, es su papá, hermano. Y piense que usted también va para allá. Sea consciente que usted va para allá. Si hoy le molesta lo que hace ese viejo, esa vieja, hermano, déjame decirte, estás faltando a la palabra del Señor. Te puedes aguantar a otra persona, pero no te aguantas a tus padres. ¿Qué clase de cristiano eres? Hoy hay enfermedades tremendas, ¿no? Como el Alzheimer, donde la gente tiene que lidiar. No, usted está en Dios, usted no le va a pasar nada de eso, pero honre hoy a sus padres. Si están enfermos, tenga cuidado de qué, de ellos, tenga especial cuidado de ellos. Lamentablemente hay gente en la iglesia que ni siquiera les pega una llamadita. Hoy que no es sino sacar el celular y a veces ni siquiera una llamada. Ah, pero el día de la madre sí son lambones. Ay, mami, ay, ¿dónde la llevo? Y el día del padre casi no se portan bien, pero bueno. No, sonó a queja. Pero sí, nos acordamos solamente del día de la madre y el día del padre, y no, esto debe ser todo el tiempo, todo el tiempo. Honrar a padre y madre. ¿Por qué debemos honrar a padre y madre? Es el primer mandamiento con una... Y no es cualquier promesa, no es cualquier promesa. Colócame el versículo que sigue, por favor. Para que te vaya. ¿Cómo quieres que te vaya en la vida? ¿Cuántos quieren que les vaya bien? Honre a su padre y a su madre, hermano. Ahí está el detalle. Honre a su padre y a su madre para que te vaya bien. Pero, ay, ¿por qué será que no me salen las cosas? Porque estás obrando de una manera incorrecta con tus progenitores. Porque estás faltando a la palabra. Porque no importa cuánto briegues para que te salgan las cosas bien, mientras estés en contra de la voluntad de Dios, las cosas te van a salir mal. Arregla lo que tengas que arreglar con ellos. Por eso debes honrarlo, porque hay una promesa detrás de honrar a papá y a mamá para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Yo no sé si será verdad, pero algún día escuché a los antiguos que decían cosas como que es que si le levantaban la mano se los tragaba la tierra. Yo no sé si usted escuchó esos cuentos en el campo y sí. Yo no sé si sería cierto o no sería cierto, pero sí pasaban cosas tremendas y todavía siguen pasando, hermano. Tal vez que no se abra la tierra y todo, pero sí la gente no se levanta. La gente vive atrapada en amargura, en resentimiento, en hogares en desgracia, simplemente porque no han aprendido a honrar a sus padres. Tenemos que pedirle a Dios de todo corazón que quite todo aquello que pueda estar estorbando en nuestro corazón, no solamente el amarlos, sino también ¿qué? Honrarlos a la manera de Dios, honrar a nuestros padres. Eso generará cantidad de cosas, romperá maldiciones, hará que nuestras generaciones sean generaciones ¿qué? Totalmente diferentes. Yo les dije hace 8 días, yo fui un mal padre. Uy, ustedes están sabiendo cosas de mí. Muy mal padre, muy mal padre. Pero miraba a mi hijo que recién tiene su otra hija y decía, tan diferente a lo que yo fui. Mi otro hijo no tiene aún descendencia, pero lo veo y él quiere a la sobrina, tiene un corazón de pastor tremendo. Digo, nada que ver conmigo. Y le doy gracias al Señor por eso. Porque no son ni siquiera la sombra de lo que yo fui. O sea, los veo siendo buenos
hombres. Y digo, el Señor rompió una maldición, rompió algo, hizo algo. Entonces hay que honrar a papá y a mamá. Y vamos a mirar si alcanzamos, sí, vamos a ver si alcanzamos. Dice el 4, y vosotros padres, no le saquen la piedra a sus hijos. No dice así. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Porque es que una cosa es exigir respeto, una cosa es exigir honra y otra cosa es que el papá es el que friega, la mamá es la que friega en la casa a toda hora, hermano. A toda hora friegue con ese chino, friegue con ese muchacho. Hay que tener sabiduría para educarlos. Dice, no los provoque a ira. Yo les conté, yo creo que les conté, no sé si en este servicio o en el segundo, hace 8 días, y yo les decía, hombre, un día llegó mi hijo ebrio a la casa del pastor y yo lo estaba esperando con la correa para bendecirlo. ¿Usted qué piensa? Pues la correa puesta, porque no se me iban a caer los pantalones. Estaba esperándolo para bendecirlo, quería bendecir al hombre. Ya me la había hecho, creo que una vez, esa era la segunda, ya se la tenía advertido. Y creo que la primera vez lo había bendecido duro. Y la segunda vez ya se la tenía preparada. Y cuando fui a salir, el Señor me dijo, ¿te acuerdas lo que tú hacías a la edad que él tenía? Dije, hablemos de otra cosa, Señor. Porque a veces en nuestro afán de levantar a nuestros hijos de una manera diferente, obramos erradamente hacia ellos. Y hay que tener ¿qué? Sabiduría para levantarlos, para corregirlos, para amonestarlos. ¿Cómo? En el Señor. No es simplemente provocarlos a ira. Debemos entender algo que ya les dije hace un momento. ¿Cuándo van a ser nuestros hijos? Siempre van a ser nuestros hijos. No es que, no, ya dejó de ser mi hijo. No, nunca va a dejar de ser tu hijo. Mi hijo Miller andaba con las mechas hasta aquí, crespo hasta aquí, vestido de negro, pantalón negro embotado y unas botas hasta aquí, y tenía una perra que todavía está la perrita, y andaba con la perra. Oiga, qué boleta el hombre así. De verdad. Dice Juliet que se la pasaba lo de la casa de ella, del parque, y tremendo, porque andaba así para todo lado. Y un día estaba predicando allá en el lugar donde serví varios años, estaba predicando, y la tarima salta allá, y la iglesia estaba llena, una iglesia más o menos de 2,000 personas estaba llena, y llegó por la mamá. No le dio para ir a recogerla a otro lado, sino ir por la mamá. Cuando lo veo yo en la puerta, mechudo, con todo de negro y con su perra ahí. Y yo predicando, yo ahí en el atril, yo apenas lo miraba y prediqué y lo miraba allá atrás. Dije, pero qué pena que ahora volteen a mirar y digan que el hijo del pastor llegó. Y mírenlo cómo anda, ¿no? Y recuerdo que estando predicando, esas cosas pasan en Dios, estando predicando, el Espíritu me habló. Y me dijo, ¿te avergüenzas de tu hijo? Yo le iba a decir, no, para nada. No. ¿Qué le podía decir yo? ¿Qué le podía decir al Señor? Si ya apenas lo vi, ya sentí vergüenza, sentí pena. Y me dijo el Señor, yo nunca me avergoncé de ti. Yo estaba predicando y me quebrantó, y la gente lloraba y pensaba que era que estaba tocado de Dios. Y le pedí sabiduría a Dios. Dije, tengo que hacer que este hombre se peluquee y cambie su manera. Y un día estaba sentado ahí con sus mechas largas y todo ahí en un mueble, y lo habían acabado de sacar, trabajaba en un call center, lo habían acabado de sacar. Y le dije, ¿qué pasó? Dijo, no, que se presentó eso. Le dije, oiga, mi hijo, ¿cómo cree que lo recuerdan a usted en la empresa? ¿Será que la gente dice, oiga, ese Miller era buena gente? Porque mi hijo es muy buena gente. ¿Será que Miller es buena gente? O tal vez dicen, oiga, el mechudo ese que trabajaba en el puesto ahí, el mechudo ese que se vestía de negro, que andaba así, y apenas se quedó así callado, no dijo. Le dije, qué triste que a uno le cambien el nombre y lo reconozcan por cosas que no debieran reconocerlo. No le dije nada más, y salió. Dije, este se prendió y se fue.
Y sí, salió de la casa y hasta luego. Cuando volvió peluqueado, me ministró. Yo, de verdad, ahora anda de corbata, ahora anda diferente. Y yo digo, ¿qué pasó? Sabiduría. Todo el tiempo que duramos peleando para que se peluqueara, para que... Y no. Y simplemente 2, 3 palabras y tome. Padres, tenemos que ser sabios para criar a nuestros hijos. No es simplemente provocarlos a ira, no es simplemente decirles que yo soy su papá y me obedece. Es que yo soy el que doy aquí para comer y hace lo que yo le digo. Pues si no hace también tiene que darle comer porque no lo va a dejar morir de hambre. Sí, yo no sé si hay alguien tan cruel que haga eso, pero no creo. ¿Ah? Sí, no se trata de eso. Se trata de saber ejercer la autoridad. ¿Cómo? Con amor, de ejercer la autoridad a la manera de Dios, de pedirle sabiduría al Señor, no provocarlos a ira, porque cuando los confrontas, cuando los llevas a ira, lo que vas a tener que es un pleito mayor. Ahora tienes el conflicto que tenías antes más el pleito que causaste. Pedirle a Dios sabiduría. Dios quiere bendecir nuestros hogares, Dios quiere bendecir nuestras familias, pero tenemos que cambiar formas. No es solamente yo ocupo el lugar de padre, yo ocupo el lugar de madre o de hijo, lo que sea, sino ocuparlo a la manera de Dios y hacer las cosas a la manera de Dios. Vamos a dejarlo hasta ahí porque tenemos nuestros bautismos. Entonces quiero orar por las personas que nos están viendo. Por favor, usted incline aquí su cabeza. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por cada persona que nos está viendo, Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús. Los bendigo con todo mi corazón, bendigo sus vidas, sus familias, y oro, Señor, para que la sabiduría de lo alto venga sobre ese padre, sobre esa madre, sobre esos hijos, para que los hogares realmente estén guardados en ti, para que en ti, Señor, se destruya toda forma de maldición que hoy ha venido sobre la familia, Señor. Tómalos en tus manos y levanta esos hogares, Señor, en el resplandor de tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Los que estamos aquí, levante una oración por su casa, por favor. Levante una oración por su familia, levante una oración por aquellos seres que hacen parte